La inflación es el aumento generalizado y sostenido en el nivel de precios de bienes y servicios en una economía durante cierto tiempo, y esta es medida a través del índice de precios al consumidor. Un ejemplo reciente de inflación en México fue en el año 2021, cuando se experimentó un aumento significativo en los precios de productos básicos como alimentos, energía y transporte. Esto fue impulsado por diversos factores como la pandemia de COVID-19, que afectó la cadena de suministro y la demanda de productos. La inflación es causada por diversos factores. Cuando la demanda de bienes y servicios supera la capacidad de una economía, los precios tienden a subir para equilibrar la oferta y la demanda. Aumento en los costos de producción, como salarios más altos, precios de materias primas más altas o aumento de los costos de energía. Esto lleva a que las empresas incrementen los precios de sus productos para mantener sus márgenes de beneficio. Otra de las causas es la inflación de la base monetaria. Esto significa que hay más dinero en circulación para gastar, y esto genera una demanda que los proveedores no pueden cumplir, lo que atrae como consecuencia un aumento de precios en sus productos. Existen varios tipos de inflación. Una de ellas es la inflación moderada. Se refiere a un nivel controlado de precios en una economía. En esta inflación los precios tienden a subir a un ritmo constante y predecible. Inflación galopante. Es un fenómeno caracterizado por un aumento acelerado y descontrolado de los precios en la economía. En este escenario los precios aumentan rápidamente, lo que provoca una disminución y una pérdida significativa del valor del dinero. Esta inflación puede tener efectos en la economía, como la pérdida de confianza en la moneda y la inestabilidad financiera. Hiperinflación es el nivel más extremo de la inflación, caracterizado por un aumento exponencial e incontrolable de los precios. En este caso, los precios pueden aumentar varias veces al día, lo que lleva a una rápida depreciación de la moneda y una pérdida masiva del valor del dinero. Esta inflación suele estar asociada con crisis económicas severas. Estanflación es un término que se utiliza para describir una situación económica en la que coexisten altas tasas de inflación y un bajo crecimiento económico o estancamiento. En la economía se experimenta tanto presiones inflacionarias como recesivas al mismo tiempo, lo que dificulta la formulación de políticas efectivas para abordar ambas problemáticas. Por otro lado, tenemos la deflación, que es el fenómeno opuesto a la inflación, es decir, es la disminución generalizada y sostenida en el nivel de precios de bienes y servicios en una economía. En otras palabras, durante la deflación el valor del dinero aumenta con el tiempo, lo que significa que se pueden comprar más bienes y servicios con la misma cantidad de dinero. La deflación puede ser causada por una disminución en la demanda de bienes y servicios, un exceso de capacidad productiva, una reducción en la oferta de dinero o una combinación de estos factores. Aunque la deflación puede sonar beneficiosa a primera vista, puede llevar una espiral negativa en la economía, ya que puede desalentar el gasto y la inversión, lo que a su vez puede conducir a una disminución en la producción y el empleo. Producto Interno Bruto, PIB. Se puede definir como la suma del valor en dinero de todos los bienes y servicios de uso final que genera un país o entidad federativa durante un periodo, comúnmente un año o un trimestre. Sus siglas se pueden definir como producto, que se refiere al beneficio o cantidad de dinero que se gana al vender los bienes y servicios elaborados por las actividades económicas. Interno, porque considera la producción realizada dentro del territorio nacional o entidad federativa, sin importar la nacionalidad de la empresa o persona que lo produce. De esta forma, un extranjero que trabaje en México sumará al PIB mexicano. Bruto, debido a que no considera el desgaste que tienen, por ejemplo, las máquinas, computadoras, equipos o el de los edificios en donde operan las empresas, y que se utilizan para la generación de bienes y servicios.
El PIB tiene 4 factores a considerar muy importantes. Valor de mercado, dado que en la medición queremos abarcar muchos productos y servicios de los diferentes sectores de la economía. Es necesario considerar los precios de mercado de cada uno de ellos. Esto debido a que los productos miden la cantidad de dinero que las personas están dispuestas a pagar por los bienes. Medir la producción final y no la de los bienes intermedios. Esto se hace con la finalidad de evitar el doble o múltiple contabilización de bienes. El PIB mide la producción realizada por los residentes y no residentes de un país, es decir, va a representar el valor de la producción de la economía independientemente de la nacionalidad de los factores de producción. La medición responde a un periodo determinado. Esto se refiere a que el valor de la producción tiene un lugar dentro de un intervalo de tiempo. ¿Para qué sirve? El PIB nos sirve para saber si la economía del país está creciendo o no, es decir, si se produjo más o menos que en el año anterior. El cambio en el PIB a lo largo del tiempo es uno de los indicadores más importantes del crecimiento económico. Un crecimiento en el PIB significa que hay más dinero para construir edificios, casas o comprar maquinaria que se producirán más bienes y servicios. Esto es beneficioso para todos porque habrá más empleo y más oportunidades para hacer negocios. Por el contrario, si el PIB disminuye, la producción y actividad económica del país disminuirá. En estas condiciones es probable que haya desempleo y que esto afecte a muchas familias. Existen 3 métodos para poder medir el PIB. 1. Método de gasto. Consiste en sumar todos los gastos finales o demanda agregada de los distintos agentes de la economía. Es decir, se trata de sumar el valor a precio de mercado de todas las compras realizadas de bienes y servicios finales. Esto incluye el consumo de hogares e instituciones sin fines de lucro, la inversión de las empresas y familias, el gasto en consumo final del sector público y el valor de las exportaciones netas menos el valor de las importaciones. Método de valor añadido. Otro método se basa en la suma de las ventas u oferta de los productores. Lo que se compra debe ser igual a lo que se vende. Los datos del valor agregado de las empresas se agrupan por sectores: agricultura, ganadería, pesca, industria, construcción y servicios. La suma del valor añadido bruto de cada sector da lugar al valor añadido bruto total. Finalmente, si restamos los impuestos indirectos netos de subvenciones al valor añadido bruto total, obtenemos el PIB. Método de las rentas. Consiste en la suma de 3 elementos: las rentas de los asalariados, el excedente bruto de exportación y los impuestos indirectos netos de subvenciones. Los modelos de evaluación macroeconómica son herramientas que ayudan a los economistas a entender y predecir el comportamiento de la economía en su conjunto. Estos modelos suelen incluir variables como el consumo, la inversión, el empleo, la inflación, el crecimiento económico. Algunos ejemplos comunes son modelos de equilibrio general. Estos modelos consideran interacciones entre diferentes sectores de la economía para analizar cómo cambios en una variable afectan a otras. Modelos de series temporales. Se basan en datos históricos para identificar patrones y tendencias en las variables macroeconómicas, lo que permiten predecir su comportamiento futuro. Modelos de vectores autorregresivos. Estos modelos describen la relación entre variables macroeconómicas utilizando ecuaciones que incorporan valores pasados de las mismas variables. Modelos de equilibrio parcial. Se centran en un sector específico de la economía como el mercado de trabajo o el mercado de bienes y analizan cómo los cambios en ese sector afectan al resto de la economía. Los modelos de evaluación macroeconómica agregados nacionales. En los agregados macroeconómicos son valores que representan la suma de todos los datos individuales del conjunto de una economía. Así son utilizados como instrumentos para medir la situación del respectivo país o región y tomar decisiones de política económica. Algunas características de los agregados macroeconómicos que podemos destacar son las siguientes. Permiten medir la situación
de la economía en determinados aspectos como el nivel de producción, el empleo, el consumo, la evolución de los precios, entre otros. Su medición está a cargo de entidades públicas como el INEGI. Permiten a las autoridades correspondientes tener un marco de referencia para la toma de medidas tanto de política fiscal como de política monetaria. Su medición a veces no se efectúa directamente, sino con un método de aproximación. Los agregados macroeconómicos son Producto Interior Bruto. Es quizás el más conocido de estos indicadores. Representa el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un territorio. Esto es un periodo determinado, por ejemplo, un mes, un trimestre o un año. Producto Nacional Bruto. Mide la cantidad de bienes y servicios finales desarrollados con los factores de producción de un país durante un periodo de tiempo específico. El Producto Nacional Bruto es un indicador que nos muestra la cantidad de bienes y servicios finales generados con los factores de producción, tierra, trabajo y capital de un país y un periodo de tiempo, aunque estos factores se encuentran fuera de dicho país. ¿Qué es la producción macroeconomía? La microeconomía aspira a modelar el mercado, lo que equivale a entender sus dinámicas operativas y proponer una estructura que puede ser de competencia perfecta, inexistentes, los agentes económicos en perfecto balance y libre competencia, o imperfecta. Los agentes económicos inciden más o menos en el funcionamiento del mercado para inclinar la balanza a su favor. Se trata de una aproximación de conjunto a la economía. La macroeconomía fija su interés en las economías locales, regionales o globales, presentando especial atención a indicadores de alto impacto político en la vida cotidiana, lo cual permite entender los fenómenos complejos de estabilidad económica y financiera que intervienen en la región. Para ello, el enfoque macroeconómico emplea mediciones, estadísticas y macromagnitudes que ofrecen una aproximación general a diversos segmentos económicos, como pueden ser el Producto Interno Bruto de PIB, a tasa de interés o la tasa de desempeño. La macroeconomía es estudiada por economistas teóricos, encargados de políticas públicas y asesores económicos de gobierno y multinacionales. La microeconomía es tratada por administradores y gerentes de empresa. Actualmente los estudios de economía y también los estudiantes de administración y dirección de empresas trabajan en sectores encargados a la microeconomía, trabajan en sectores más cercanos a la microeconomía, economía internacional, finanzas públicas y nacionales, así como el estudio teórico y práctico de la economía del país. También la macroeconomía estudia el comportamiento global de la economía, examinando indicadores como el PIB, la inflación y el desempleo. Analiza cómo se distribuyen los recursos en una sociedad y cómo las políticas económicas afectan al conjunto de la economía. También tiene tiene el modelo macroeconómico. Pueden ser lógicos, matemáticos o computacionales. Los diferentes tipos de modelos sirven para diversos fines y poseen diferentes ventajas y desventajas. Los modelos de macroeconomía pueden utilizarse para aclarar e ilustrar los principios teóricos básicos. Puede utilizar para una prueba o cuantificar diferentes teóricas macroeconómicas. En decir que productos macroeconómicos es el estudio de la riqueza que genera una nación o economía. Los ejemplos variables en productos macroeconómicos serían
sería Producto Interior Bruto PIB, inflación, desempleo, balanza de pagos, deudas privadas, deudas públicas, déficit público y inflación. Los principales indicadores macroeconómicos avanzados que se deben tener en cuenta se encuentra el mercado de valores, los precios de la vivienda, los rendimientos de los bonos, las estadísticas de producción y fabricación, las ventas al por menor y los tipos de interés. ¿Cómo se mide la macroeconomía? Se calcula como la suma de valor agregado que aporta la distancia a actividades económicas resistentes en el país: agricultura, ganadería, pesca, minería, industria, construcción, servicios, al proceso productivo más el rubro global de impuestos netos de subsidios sobre los productos. La variable macroeconómica es una medición de algo. Correctamente, en la medición de un fenómeno macroeconómico, el empleo, la renta, la producción, los salarios, la inflación, la tasa de paro, variable stock, variable que mide algo en un momento específico del tiempo. Durante la Gran Depresión, específicamente con la publicación de la Teoría General del Empleo, Interés y Dinero de John Maynard Keynes. Tasa de crecimiento. Es la tasa de variación con alteración positiva de un variable comparada con dos periodos distintos. Este indicador muestra cómo cambia una variable, por ejemplo, la población y la producción económica en un periodo específico de tiempo. Este es generalmente expresado en términos porcentuales. Es una medida importante para comprender la evolución y el desarrollo de una entidad, ya sea en una economía, una empresa o cualquier otro sistema. Y la fórmula para calcularla es la siguiente: tasa de crecimiento igual a valor final menos valor inicial entre valor inicial por 100. Hay dos tipos de tasa de crecimiento. Tasa de crecimiento del periodo es la proporción de cambio que ha tenido una variable en un determinado tiempo no menor a un año. Por ejemplo, si una población pasa de 1000 habitantes a 1100 en un año, la tasa de crecimiento del periodo sería 1500 menos 1000 entre 1000 por 100, a lo que da un total del 10%. Significa que la población durante ese año creció un 10%. Tasa de variación acumulada. Es la cifra que refleja la variación acumulada entre dos periodos y es mayor de un año. Por ejemplo, si una inversión inicial de 1000 pesos aumenta a 1500 después de 2 años, la tasa de variación acumulada sería 1500 menos 1000 entre 1000 por 100 da un total del 50%. En resumen, la tasa de crecimiento del periodo se refiere al cambio porcentual de una variable durante solo un periodo de tiempo, mientras que la tasa de variación acumulada se refiere al cambio porcentual total en una variable a lo largo de varios periodos de tiempo. Las principales políticas que regulan la macroeconomía son: la política fiscal, implica decisiones relacionadas con el gasto público y los impuestos. La política monetaria, esta es llevada a cabo por los bancos centrales y se refiere al control de oferta de dinero y las tasas de intereses para influir en variables económicas como la inflación, el crecimiento económico y el empleo. Esto se logra a través de cambios en tasas de interés, operaciones de mercado abierto y otras herramientas. La política cambiaria, esta implica decisiones sobre la tasa de cambio de la moneda nacional en relación con otras monedas al extranjero. Los gobiernos pueden intervenir en los mercados cambiarios comprando o vendiendo su moneda para influir en su valor, o pueden optar por políticas de tipo de cambio fijo o flotante. La política de regulación financiera.
Consiste en establecer normativas y controles para regular el funcionamiento de los mercados financieros y prevenir crisis económicas. Esto incluye regulaciones sobre instituciones financieras, mercados de valores, seguros y otras actividades financieras. Estas políticas se utilizan de manera coordinada para lograr objetivos macroeconómicos como el crecimiento sostenible, la estabilidad de precios, el pleno empleo y el equilibrio en la balanza de pagos.